Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Y hoy ya os traigo la octava entrevista, la primera entrevista con un entrenador de fútbol, con un entrenador del juvenil del Villarreal, con Miguel Ángel Tena. La semana pasada entrevistábamos a Dani García, mi amigo del Jerez, y a muchos otros futbolistas. Y bueno, hoy toca ya, por fin, un entrenador, hoy toca Miguel Ángel Tena. Hablamos de temas, por ejemplo, de cómo lleva el Villarreal, que es una de las canteras más top de España, pues el trabajo interno con los jugadores jóvenes, cómo han conseguido eso de tener el Villarreal C en tercera división, el Villarreal B en segunda división B, que está luchando por la fase de ascenso a segunda A, y después el primer equipo en segunda, que están haciendo un trabajo enorme. Y después también comentar que, si os fijáis, si os metéis en mi perfil de YouTube, en mi canal, hay un banner nuevo que me ha hecho una crack, una editora que se llama Paula, que voy a dejar en la descripción del vídeo pues sus enlaces a sus redes sociales y su enlace a todas sus ediciones que ella hace, sus cosillas, que la verdad es que están bastante guay y que se le ocurra todo mucho y quedan cosas bastante chulas como mi banner. Y bueno, si queréis algo relacionado con esto, no dudéis en contactar con ella, que además lo hace encantada y hace unas cosas muy chulas. Y bueno, desde aquí, Tena, tú sabes que yo te aprecio mucho, estabas antes aquí en el Córdoba, en el equipo de mi ciudad, y además era mi vecino. Y la verdad que te aprecio mucho y muchas gracias por haberme concedido esta entrevista y por haber hablado conmigo 30 minutos de fútbol, de su etapa ahora como entrenador, y ha sido un placer enorme, la verdad. Así que bueno, espero que disfrutéis de la entrevista, espero que os guste, y pedir también que os suscribáis al canal, que dejéis el me gusta, que comentéis lo que os ha parecido la entrevista, y eso. Ahora espero que os guste y comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos a Miguel Ángel Tena, es futbolista y actual entrenador del juvenil del Villarreal. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo primero, cómo lleva un entrenador el confinamiento, el trabajar con los suyos desde la distancia? ¿Cómo estás manejando a tus pupilos este tiempo? Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por contar conmigo para esta entrevista. La verdad que es una iniciativa muy importante por tu parte y bueno, sobre todo te animo a que sigas por el mismo camino y luchando por tus sueños, que eso siempre, las iniciativas y las que son positivas, siempre pues hay que tenerlas en cuenta. Por otro lado, pues bueno, el tema del confinamiento, pues yo creo que como todos los entrenadores en el fútbol es una situación especial que ha pasado por primera vez en el fútbol y todos nos hemos tenido que adaptar de la mejor manera posible, sobre todo teniendo pues una responsabilidad muy grande, y es que estamos entrenando a muchos futbolistas menores de edad, otros ya han cumplido 18, pero en mi caso hay muchos menores de edad. Y al final, pues bueno, es difícil estar 50 días en sus casas encerrados, como hemos tenido que estar la mayoría, y trabajar pues a través de un Zoom con sesiones condicionales y también sesiones tácticas a nivel de dinámicas de juego y demás, cuando ellos estaban acostumbrados pues a hacerlo al aire libre y donde mejor les gusta, que es en el campo de fútbol. Pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, sobre todo para que ellos se sintieran que estábamos ahí cerca de ellos, el cuerpo técnico, sobre todo, pues bueno, para que el día a día se les hiciera más ameno, tuvieran unas rutinas, porque como bien sabes, ha habido muchas horas durante el día y al final es importante tenerlas ocupadas por el tema del aburrimiento y demás. Y bueno, y al final, pues todos están muy agradecidos, nosotros también, con el trabajo que han hecho ellos, y bueno, de alguna manera les va a servir pues para haber perdido la menor forma posible de cara pues a volver a los entrenamientos ahora en la fase 3 que en principio pues nos tocará volver dentro de poco. Y bueno, hablando de ti, tú has pasado dos etapas en el Villarreal. La primera fue cuando eras juvenil, pasaste también por el Villarreal y viviste pues no sé, ese pensamiento de decir, yo puedo llegar al primer equipo, y ese pensamiento imagino que lo estarán teniendo ahora mismo tus jugadores. ¿Cómo recuerdas esa etapa de juvenil en el Villarreal tú? Bueno, pues al final es una experiencia que es lo bueno que te deja el fútbol, las experiencias que vas viviendo, y al final pues un poco ahora me da pues sobre la oportunidad de podérsela trasladar a ellos, lo que yo viví en su momento. Evidentemente los momentos cambian porque el fútbol evoluciona mucho y ahora es muy diferente al que cuando yo estaba, la gente, pues, los jugadores, los entrenadores, todos están mucho más formados. Porque bueno, al final pues el fútbol en sí ha evolucionado también, es mucho más físico que antes, ahora prácticamente los jugadores son atletas,
porque bueno, la preparación física y los medios pues han avanzado muchísimo para poderles ayudar. Un poco yo les transmito por lo que viví en mi momento. Bueno, al final yo estaba en un juvenil, después pude tener la oportunidad de estar en filial. El filial del Villarreal en ese momento estaba en tercera división y de ahí pues di el salto a primera división. Pues fui a entrenar muchas veces con el primer equipo, otras veces fui convocado en Copa de la UEFA, en Copa del Rey, en Liga y pude tener bueno, el placer de poder debutar en el equipo de mi tierra en 3 competiciones muy importantes como son Liga, Copa del Rey y UEFA. Creo que eso es algo que vas a recordar siempre en el fútbol, que yo lo tengo ahí, ese debut, ese en el equipo de mi tierra, todo lo que pude vivir al lado de grandes profesionales y un poco lo que les transmito a ellos es que luchen, sobre todo todos los días, que crean en su sueño, que se sacrifiquen, sobre todo a nivel de entrenamientos, a nivel bueno, aparte de trabajos específicos que hacemos con gimnasio y demás para fortalecer y luego, evidentemente, que no abandonen nunca el tema de la formación, de los estudios, porque estamos en edades donde los estudios son muy importantes, tener una formación base, porque no todo el mundo puede llegar al final a jugar en primera división. Entonces, evidentemente, tienes que tener, como joven que eres, tienes que tener una formación para que el día de mañana te pueda servir para poder ir a otras bueno, aspectos, a otros gremios que hay en la vida. Pero al final, el día a día es una lucha constante, un sacrificio, un compromiso y sabiendo que, bueno, que si haces las cosas bien tienes muchas opciones de poder llegar al primer equipo, más un club como Villarreal que cree mucho en la cantera y que llegan muchos jugadores al primer equipo. Justo eso de los estudios te iba a comentar ahora. El Villarreal, después entraría un poco más en este tema de cómo está invirtiendo mucho en la cantera, pero un equipo tan grande en este aspecto, en el aspecto de la cantera, que yo lo tengo puesto como una de las canteras más top de España por el trabajo que están haciendo. ¿Cómo lleva ese tema de los estudios? De, no sé, si un futbolista, imagínate que suspende y repite curso, no sé, ¿cómo maneja eso el club y el entrenador que eres tú de juvenil a tus jugadores? Pues mira, Villarreal tiene una filosofía muy marcada en cuanto a juego. De hecho, ya se puede ver, es un equipo que le gusta pues, el buen trato de balón. Pues, bueno, de alguna manera se busca el perfil de jugador que le gusta el juego combinativo, porque bueno, al final pues, es un poco lo que transmite el primer equipo en la Liga Española. Y en las categorías inferiores todos vamos por el mismo camino para que esa adaptación al jugador al primer equipo pues, les sea lo mejor posible para lo que se va a encontrar después. A partir de ahí somos un club que tiene unos valores muy importantes. De hecho, el presidente, pues diariamente a los entrenadores de formación nos explica que es importante que el jugador tenga una buena estabilidad a nivel de estudios, a nivel de familiar, para que pueda dar su mejor rendimiento a nivel deportivo. En ese sentido, pues bueno, un poco la pregunta que me has comentado, nosotros tenemos un seguimiento diario, semanal, mes a mes bueno, de todos los estudios que están realizando los jugadores también, pues bueno, a nivel de notas, a nivel de trabajos, de exámenes. Y después tenemos, por cada cuerpo técnico, tenemos un psicólogo y también un orientador de estudios, que de alguna manera son los que se encargan de controlar el seguimiento del jugador. A partir de ahí, pues evidentemente, según la formación, en este caso, pues infantiles, cadetes, fútbol 11, incluso juveniles, pues muchas veces si evidentemente el comportamiento del jugador no está siendo el adecuado en los estudios, ya no el suspenso aprobado, porque el suspenso ya aprobado yo creo que tiene muchas más cosas. Quiero decir, a lo mejor un jugador se está esforzando todo lo que puede y no está consiguiendo sacar las asignaturas, pero el esfuerzo que está realizando, el club entiende que está siendo bueno y que su sacrificio va por el buen camino. Entonces, pues evidentemente, pues a ese se le premia o se le refuerza, pero si hay otro tipo de jugador que no está haciendo las cosas bien, bueno, que al final su trabajo a nivel de estudios no está siendo bueno porque un poco lo está dejando de lado pensando nada más que en el fútbol, pues evidentemente se le da un toque de atención, hay diferentes castigos, por así decirlo, dentro del club para que ese chico entienda que al final es importante que reconduzca su situación y sobre todo que a nivel de estudios mejore porque eso le va a dar y le va a permitir estar mejor en el día a día y poder dar su mejor rendimiento en el campo. Y conectando con lo que me has comentado de que cada equipo tiene un psicólogo y el psicólogo me imagino que estará metido en el tema de estudios y estará metido también en el tema de las salidas, de, por ejemplo, la dieta. Un jugador tan joven que puede tener tantas distracciones, ya sea de la dieta, de
la forma física después de las salidas por la noche. ¿Cómo lleva eso? Yo soy de los que piensa que, me imagino que cada futbolista que tú tienes quiere ser futbolista en el futuro, y cuando tú quieres una cosa, los sacrificios te cuestan menos, pero te siguen costando. ¿Cómo transmites tú y qué papel tiene el psicólogo en ese tema? Sí, al final estamos hablando de jugadores muy jóvenes y bueno, evidentemente todo el mundo se puede equivocar, la vida son errores y después eso es lo que te hace, es el aprendizaje que tienes para mejorar ese tipo de error que has cometido y no te vuelva a pasar. A nivel postcondicional, en temas de alimentación y demás, nosotros evidentemente es un club de primera división y al final todo este tema lo tenemos muy controlados, tenemos dietistas, tenemos bueno, los preparadores físicos que están continuamente pues, sacando porcentajes de grasa, de pliegues. Y un poco pues tenemos también una residencia donde los jugadores todos los días cuando acabamos de entrenar comen en residencia y comen los alimentos que le tienen preparado el club en base a lo que son deportistas profesionales. Al final son información, pero tú lo tratas como un futbolista profesional en cuanto a alimentación porque es lo que le va a hacer poder llegar arriba. Nosotros, evidentemente, bueno, yo cuando era jugador, ahora mismo mis jugadores y los de la escuela de Villarreal, al final tenemos que entender que nuestro cuerpo es una máquina y según cómo trates a tu máquina, a tu cuerpo, me refiero en cuanto a alimentación, pues evidentemente te vas a sentir mejor o peor para poder llegar a poder dar tu mejor versión o tu mejor rendimiento. Pero vuelvo a decir, nosotros todo ese tema lo tenemos muy controlado, ellos comen en residencia, cenan en residencia y el que no es de residencia porque es de zona, que es de Villarreal o alrededores, pues en sus casas evidentemente llevan una dieta estricta que ya se la marcamos desde el club, desde el servicio médico y bueno, sobre todo el nutricionista. Y al final los chicos, pues evidentemente el que se sale de ese camino, evidentemente cuando son el día de las pruebas, pues al final los resultados están para algo y un poco pues bueno, es lo que te digo, se puede cometer un error, son chicos jóvenes, se les explica lo que ha pasado y a partir de ahí pues bueno, se le ayuda para que mejoren esa situación. Y lo que comentábamos antes, lo que comenté yo de que para mí el Villarreal era una de las más top, una de los equipos de cantera más top. He leído en internet que un 80% de los jugadores llegan al Villarreal B y se utilizan en segunda B. Y después, mira, aquí tengo apuntados jugadores que han llegado al primer equipo, como Mario Gaspar, jugadores actuales, Mario Gaspar, Cazorla, Chukwueze, Xavi Quintilla y muchos más. Y después otros que han dejado una buena cantidad de dinero, como Pablo Fornals, Rodri, después Santi Cazorla cuando se marchó al Málaga. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de que un club humilde de primera división, bueno, humilde tampoco se le puede llamar, pero no de los que están arriba peleando por el título, trate también este tema? Y que yo creo que ahora mismo, sobre todo por el tema de coronavirus, el presupuesto del equipo va a bajar mucho y va a ser muy importante el tema de la cantera. Y el Villarreal va a estar muy bien posicionado en este aspecto. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, empezando por la última, evidentemente, claro que por el tema del coronavirus, la pandemia y demás, y sobre todo por cómo se está reiniciando, se va a reiniciar el fútbol, evidentemente sin público, pues los sponsors de publicidad más los socios, al final hace que, evidentemente, que el fútbol a nivel presupuestario vaya a bajar en todos los sentidos. El club, por así decirlo, que haya trabajado bien a nivel de cantera, como pues, somos nosotros, evidentemente, pues va a tener una ventaja porque el producto lo tienes en casa. Entonces no tienes que un poco ponerte a expensas de lo que es el mercado extranjero, nacional y demás. Muchos de los jugadores que tienes en casa, en la base, te pueden aportar al primer equipo en caso de necesitarlo. Por otro lado, evidentemente, lo has comentado también, nosotros somos un club cantera y creo que ahora mismo, bueno, un club muy importante a nivel de España, si no decir el más importante. Sobre todo, ¿en qué me baso? En que, evidentemente, a pesar de que somos un club de cantera, hay otros clubes que también son de cantera, pero nosotros ese producto de cantera lo llevamos al primer equipo. Somos el equipo de la Liga Española que más jugadores lleva al primer equipo. De hecho, pues bueno, la prueba la has comentado tú. Hay muchos jugadores en primera división, en el primer equipo, que han pasado por la escuela de Villarreal Club de Fútbol y hoy en día son jugadores importantes en el primer equipo. Y por otro lado, pues cada año, pues 4 o 5 jugadores de la base debutan en primera división.
Estoy seguro que con el tiempo incluso van a debutar muchos más y al final, pues bueno, por eso somos un ejemplo y todos, muchos clubes, pues vienen a vernos trabajar y se interesan mucho por la metodología de trabajo del club porque ve que está dando mucho rendimiento. Y a nivel de traspasos, pues bueno, al final somos un club humilde en cuanto al mercado. ¿Por qué? Porque nosotros al final, cuando un jugador de estos que tenemos en la base llega al primer equipo, tipo Cazorla o tipo Pau Torres que tenemos ahora, o Pablo Fornals o demás, pues nosotros de alguna manera lo hemos formado, ha llegado al primer equipo, ha tenido su premio, ha estado ahí 2 años, ha dado un muy buen rendimiento y claro, y ahora es cuando vienen los equipos poderosos como pueden ser Madrid, Barça, equipos extranjeros y ahí tú no puedes competir con ellos. Nosotros en Villarreal es imposible, no podemos competir contra esos equipos. Entonces es cuando vienen, pagan sus cláusulas de rescisión y ahí por mucho que nosotros queramos al jugador y el jugador se quiera quedar en Villarreal, evidentemente no podemos competir contra esas grandes potencias. Entonces, al final, el jugador acaba saliendo, acaba yéndose a sus clubes, gana muchísimo más dinero que ganaba en Villarreal. El Villarreal, de alguna manera, se favorece porque gana un buen traspaso de dinero y eso es lo que nos permite, pues, que tenemos un gran presidente que al final parte de ese dinero lo sigue invirtiendo en cantera porque cree en él y porque sabe que al final le va a volver a seguir dando productos. Nos quitan jugadores, pero por el otro lado sacamos otros y seguimos Claro. invirtiendo en la base. Y otra cosa muy importante que tienes tú, que los jugadores que tú estás entrenando ahora mismo de tu equipo pasan ya al Villarreal C, ¿no? ¿Cómo afronta un chaval de la edad de los tuyos, pues el dejar el fútbol de jugar contra gente de su misma edad a pasar a tercera división y jugar contra gente, no sé, que le puede sacar hasta 10 años? ¿Cómo lo afronta? Pues es un paso muy importante para ellos y creo que en el fútbol en general, porque hasta la etapa de juvenil es fútbol de formación en sí, no es competición, es más bien formación, porque al final, pues bueno, sobre todo nosotros tenemos el privilegio de pertenecer al Villarreal y al final los equipos de Villarreal pues son jugadores primera línea, elegidos en muchos equipos de alrededores y al final pues tenemos grandes equipos que al final competimos contra otros equipos de la ciudad o de alrededores, donde en su mayoría de veces somos superiores a ellos en cuanto a juego, excepto pues, cuando juegas contra Valencia, contra Levante o demás. Entonces, al final ellos están en una burbuja porque muchos de los partidos pues los ganas 4-5-0 o ganas muchos más partidos que pierdes. Sí que es verdad que el último año de juvenil, pues nosotros ya le vamos poniendo o vamos trabajando con ellos a nivel de dinámicas de juego, de dinámicas de expectativas que les llamamos, donde ellos pues ven otros jugadores que han pasado por la escuela de Villarreal, dónde están ahora a nivel de tercera división, de segunda B y los contextos que se están encontrando. Entonces ellos son los, por así decirlo, ellos que han sido sus compañeros anteriormente, son los que les transmiten lo que se están encontrando como bien dices tú, cuando pasas a tercera división y empiezas a enfrentarte contra adultos, porque hasta ahora has jugado contra niños de tu edad y ahora pasas a jugar contra adultos, donde al final, pues bueno, son su mayoría de veces, por ejemplo, en tercera división, son pues bueno, personas de 30 años, de 30 y pico años, de 25 años, que en muchas de las ocasiones el fútbol no es su trabajo, ellos tienen un trabajo y van a jugar al fútbol por ganar un sueldo más. Entonces se exponen a situaciones donde pues puede haber agresividad en el campo, puede haber pues el uso de la veteranía y donde ellos pues a lo mejor no se encuentren a gusto en ese contexto. Pero son etapas muy importantes para ellos porque les hacen madurar. Para llegar al primer equipo algún día no puedes pasar directamente del juvenil. En muy pocos casos se pasa, pero en muy pocos casos. Es bueno vivir ese tipo de experiencias C o B. Por ejemplo, nosotros tenemos dos filiales C y B que son tercera división y segunda B. Esa experiencia les hace madurar mucho. Evidentemente, el primer año no lo pasan bien, les cuesta bueno, entrar en ese contexto que se van a encontrar, pero al final de, bueno, más o menos a mitad de temporada ya cogen un poco los automatismos, los mecanismos que se encuentran nuevos en esa categoría y al final les hace en todos los sentidos madurar como personas, madurar como jugador y de alguna manera pues seguir completando su carrera profesional para cuando le toque llegar al fútbol profesional. Yo creo que en este tema de los jugadores que suben al Villarreal y que juegan en tercera o en segunda vez, ahí se ven los que valen para ser futbolistas, ¿no? Y los que no valen, ¿no? Los que sacan buen rendimiento, los que saben
el carácter que hay en tercera división y lo afrontan con garantías, yo creo que ahí se ve el bueno y el no tan bueno a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, al final, evidentemente yo siempre digo que los jugadores al final, si están, por ejemplo, en una escuela que nosotros tenemos el privilegio de estar como el Villarreal, todos creo que tienen cualidades de sobra para llegar al fútbol profesional y por así decirlo, todos son buenos. Pero sí que es verdad que en ese proceso de tercera y segunda B, muchos jugadores caen en el proceso, sobre todo por a nivel, sobre todo de sacrificio. Porque calidad técnica individual, si están en Villarreal la tienen, talento lo tienen, pero muchas veces cuando ya das esos pasos a esas categorías existe un gran sacrificio personal. ¿Por qué? Porque aumenta la carga de entrenamientos, aumenta la carga de trabajos específicos de gimnasio y de campo, aumenta el nivel de estudios también a nivel de carreras ya, porque ya empiezan a hacer carreras. Y hay jugadores que, pues, de alguna manera, pues, no se encuentran a gusto o entienden que no son felices de esa manera y eligen otro camino de estar, pues, más con sus amigos, disfrutar más con sus amigos, estar más con sus familias y demás. Y hay otros que tienen, pues, muy claro lo que quieren de sus carreras, sobre todo a nivel deportivo, tienen claro que quieren luchar hasta el final y que quieren intentarlo para ver si es posible. Y al final, pues bueno, con mucho trabajo y mucho compromiso consiguen, pues, llegar al fútbol profesional. Al final, pues bueno, todo el mundo queremos llegar a la primera división, pero a lo mejor, pues si no llegas a primera y haces una carrera a nivel de segunda división, pues también es importante porque te hace ganar prestigio, te hace ganar dinero también. Y bueno, y como yo digo siempre, si estás haciendo lo que te gusta y encima te están pagando, pues evidentemente ya tendrás tiempo de hacer otras cosas. Y lo que me has comentado antes, lo de que el Villarreal tiene a su filial en segunda B y al C en tercera división, ahí es otra muestra más de que el Villarreal está haciendo muy bien las cosas, por ejemplo, comparándolo con el Betis, que su filial está en tercera división, comparándolo, por ejemplo, con el Cádiz, sí, el Cádiz también lo tiene en segunda B y el Cádiz es un equipo más humilde que el Villarreal, pero bueno, esos son signos de que están haciendo las cosas muy bien y que yo veo un futuro bastante bonito al Villarreal, ¿eh? Sí, nosotros, a ver, nosotros nuestra estructura a nivel de club es muy buena en todos los sentidos, porque, por ejemplo, en categorías inferiores, infantiles, bueno, fútbol 11, infantiles, cadetes, juveniles, tenemos 2 equipos por cada categoría. Entonces, al final tenemos 50 jugadores con un gran potencial, que de ahí, pues, evidentemente, muchos van a dar el paso a la siguiente etapa. Luego, a nivel de, como dices, de filiales, pues bueno, el jugador cuando sale de juvenil, no todos los jugadores que salen de juvenil pueden dar el paso a filial. Primero, porque no todos tienen cabida y segundo, porque a lo mejor no están lo suficientemente hechos para competir en segunda B aún. Entonces tenemos entre medias ese equipo filial de tercera división, que es el Villarreal C, que un poco lo que hace es madurar a ese jugador o acabar de completar su formación para si han pasado 6 compañeros a Villarreal B y se han quedado 6 ahí, pues evidentemente de esos 6 que se han quedado, seguramente el año siguiente a lo mejor 4 o 5 pasan al filial, al B. Entonces, está todo muy marcado, lo tenemos todo muy evidentemente, bueno, desde parte del presidente lo está todo muy marcado, muy trabajado y sobre todo, pues el jugador cuando, pues bueno, tiene una oferta de Villarreal o tiene una oferta de otros clubes, valora muchísimo la oferta de Villarreal porque al final, pues bueno, tú lo que quieres cuando fichas por una escuela de fútbol, primero lo que quieres es aprender. Luego lo que quieres es crecer como persona y como jugador. Nosotros eso diariamente lo inculcamos al jugador y al final sabes que de alguna manera si el trabajo es bueno te puede llegar pues la oportunidad de estar en filial o primer equipo, que eso al final pues es difícil porque hay otros equipos en primera división que ese paso no lo tienes nada fácil para el jugador de cantera. Y además tú entrenas, este año por ejemplo has entrenado a los jugadores que están antes de dar ese paso a tercera división y aparte del Villarreal, tú estuviste como entrenador en el Racing de Ferrol, tú puedes dar mucha experiencia conforme a la tercera división porque ya fuiste entrenador de esa categoría, ya le puedes dar mucha experiencia a los jugadores que van a ella, ¿no? Sí, yo al final es, sobre todo como lo que hemos comentado anteriormente, yo tanto por mi experiencia en el club, por haber estado en el filial y haber estado y haber tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo, y luego por otro lado, el haber vuelto a Villarreal de entrenador, una vez he estado 3 años ya en segunda B en el Racing de Ferrol, que le tengo mucho que agradecer, sobre todo a su presidente Isidro Silveira, que confiara en mí
después de acabar mi etapa de jugador, de darme la oportunidad de entrenar, pues evidentemente ya sé lo que es un poco la segunda B, sé, pues, bueno, sobre todo el nivel de exigencia que hay a nivel de segunda B, donde pues bueno, se mira mucho el resultado puro y duro, porque a nivel de segunda B, cuando no es una escuela y es un equipo, pues Racing de Ferrol o otros equipos de ciudades, pues evidentemente los presidentes lo que quieren es resultado, más que formación, quieren ir al resultado y que el equipo esté lo más arriba posible y consigan jugar un playoff o consigan ascender de categoría. Entonces, toda esa experiencia que yo he vivido ahí, pues me ha servido a mí personalmente para crecer como entrenador, y a la vez pues intento transmitírselo a los jugadores de que aprovechen la oportunidad que tienen, porque antes de salir de Villarreal deben quemar, como yo digo siempre, la última bala. ¿Por qué? Porque están en un club donde al final pues todas esas cosas no se notan tanto, porque sí que existe la formación, aunque existe la competición y van unidas las dos. Por un lado, pues también tenemos esa paciencia con el jugador a nivel de formación y intentamos ayudarle, y tienes una buena oportunidad para poder estar pues en un filial o un primer equipo, que creo que en otros sitios es muy complicado lograrlo. En cambio, pues muchas veces los jugadores, y a mí me ha pasado también, cuando salen de Villarreal es cuando se dan cuenta de lo que tenían, porque claro, ya vas a tercera división, segunda B, segunda A, y ahí ya vas al resultado. Ahí ya es competencia pura con tu compañero, juega uno, juega otro, el equipo, el entrenador todos los domingos está jugando el seguir en el equipo, el presidente quiere resultados porque quiere tener al equipo lo más arriba posible, y al final esa paciencia que nosotros tenemos diariamente con el jugador a nivel de escuela, en esos lugares no existe. Entonces ellos ahí se dan cuenta de que el impacto es muy grande. ¿Y qué diferencia has notado tú de cuando estabas en el Racing de Ferrol, que lógicamente también se te exigían los resultados, a cuando estás en el juvenil y entrenas ya a chicos más jóvenes que están todavía creciendo, que están todavía madurando? No sé, ¿qué diferencia has notado tú en este aspecto? A ver, hay muchas diferencias, porque sobre todo si empezamos a nivel de club, evidentemente yo le tengo que agradecer mucho a Racing de Ferrol. Es un club muy familiar, un club histórico, 100 años, centenario hecho este año, y un club donde se hacen las cosas muy bien a nivel de segunda B, lógicamente. El perfil, por ejemplo, de jugador que tienes en el Racing de Ferrol no tiene nada que ver al perfil de jugador que tienes en Villarreal o que entrenas en Villarreal. Al final, el perfil de jugador de Villarreal es jugador de Racing de Ferrol, es jugador de segunda B, que está intentando buscar competir y hacer un año bueno para meterse en segunda división, y en muchos casos no lo logra o se van a otros equipos a intentarlo. En Villarreal, pues es un club que al final, cuando entras en Villarreal, en cuanto a medios, por ejemplo, los medios que te proporciona Villarreal a nivel de infraestructuras, a nivel bueno, de campos, a nivel bueno, de la ABP, o sea, la ABP, ¿cómo se dice? Las televisiones, todo lo que te da diariamente el Villarreal, evidentemente no lo puedes tener en un club de segunda B. Nosotros, pues por así decirlo, todos los entrenamientos, cuando acaba el entrenamiento, los tenemos grabados, los tenemos analizados también. Nosotros somos ocho personas por cuerpo técnico, cuando yo en Ferrol éramos 2 personas nada más para llevarlo todo. Hay un analista, un entrenador de porteros, un preparador físico, un segundo entrenador. O sea, por así decirlo, el abanico es mucho más grande. Estamos hablando de fútbol profesional. Aunque estemos en formación, estamos en un club de primera. Y después el jugador que entrenas no tiene nada que ver con el de segunda B. Tú al final estás entrenando una generación de futbolistas top, de las mejores que hay en España, donde muchos de esos jugadores seguramente el día de mañana, de hecho ya ha pasado, yo el año pasado, por ejemplo, entrené a Baena y a Fernando Niño y los dos han debutado en primera división. Este año pues he entrenado otra generación de futbolistas donde estoy seguro que de ahí irán 2 o 3 a primera división también. Entonces al final pues la responsabilidad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tú de alguna manera tienes que ayudarles en ese proceso. Ya no es tanto el resultado como si, por ejemplo, en Ferrol era el resultado. Aquí es más, tienes que ayudarles en ese proceso para que cuando el siguiente entrenador coja esa generación que tú has entrenado, pues evidentemente esté lo mejor preparada posible para el contexto que se va a encontrar después. Entonces, la responsabilidad es mayor y tratas de alguna manera pues que lleguen muchos de ellos al primer equipo. Vamos, que en Villarreal o en cualquier cantera de un equipo que esté en primera división,
lógicamente hay más profesionalización en un juvenil de cantera que, por ejemplo, en un segunda B de un primer equipo, por ejemplo. ¿Cómo puede ser Totalmente. un...? Totalmente, pero no es porque en segunda B no se pueda, o sea, no se quiera, mejor dicho, sino porque no dispones de todos esos medios. Al final, estamos hablando de Villarreal tiene un presupuesto alto. Un equipo de segunda B, pues evidentemente no puede invertir en tantas plataformas, en tantos medios para trabajar diariamente, ni en tanta gente en el cuerpo técnico, porque se les sale el presupuesto. Entonces, a nivel, pues eso, profesionalización del club no tiene nada que ver. Y bueno, ya tú en tu etapa de futbolista eras un central, eras fuerte, mandabas, y ahora como entrenador, ¿tú qué buscas en un capitán? Que tenga liderazgo, que no sé, ¿qué características buscas tú en un capitán para que digas, mira, este puede guiar a mi equipo cuando estemos perdiendo 2-0 y necesitemos ánimos, no sé, qué es lo que tú buscas? Bueno, pues al final el tema del capitán, pues evidentemente no por ser el capitán, evidentemente eres el líder del equipo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, sobre todo dependiendo de la cultura del equipo donde entrenes, muchas veces tú llegas a clubes donde a lo mejor el capitán es la persona que más tiempo lleva en el club o el más veterano o ya está establecido desde años anteriores. Entonces tú tampoco vas a romper mucho esa filosofía. Yo soy, por ejemplo, cuando he entrenado en segunda B, pues si ya habían dos capitanes que venían de años anteriores por ser veteranos y más, pues yo siempre ponía dos capitanes más que yo entendiera que lo estaban mereciendo. ¿En qué me baso? Evidentemente, por eso te digo que muchas veces yo lo que busco, sobre todo en ese capitán que a lo mejor no lleva el brazalete, es el líder, el que en momentos complicados pues tira del equipo, en que es un entrenador dentro del campo, en que muchas veces cuando hay un problema dentro del vestuario lo soluciona él con sus compañeros antes de que llegue el entrenador a solucionarlo. Y al final, pues bueno, todos los entrenadores buscamos ese entrenador que queremos nosotros dentro del campo. Un líder que tire de sus compañeros, que tire de él mismo y que evidentemente represente siempre el equipo por encima de cualquier cosa, del resultado y demás. Entonces, pues bueno, de alguna manera pues tratamos sobre todo yo lo que hago es dejo pretemporada siempre, miro la pretemporada, cómo está actuando cada uno, cómo se comporta, cómo están siendo los partidos de pretemporada, los entrenamientos, las charlas individuales y demás. Y a partir de ahí, cuando acaba la pretemporada, antes de iniciar la liga, siempre decido que dos personas del vestuario son los capitanes si ya había establecido otros del club. Y si a lo mejor resulta que ya estaban establecidos del club, a lo mejor uno de ellos o dos también me gustan a mí y entonces no elijo ninguno más. Sí, pero si hay uno establecido, imagínate que no sé, que no tiene ese coraje, no sé, yo cuando veo un partido de fútbol de cualquier lado, si no veo el brazalete me da igual, tú con ver a un futbolista que está todo el rato mandando, que está metiendo intensidad, hasta en la forma de correr, yo lo veo, digo, mira, este tiene madera de capitán y eso se ve, ¿no? Sí, lo que pasa es que es lo que te digo, al final eso es, por así decirlo, pues es lo que tú estás valorando durante la pretemporada y al final decides hacerlo quien es. Pero luego te doy la razón en que luego durante el año pues te puede pues bueno, sorprender otro compañero o ves otros compañeros que están ejerciendo de líder que tú no los esperabas. Pues evidentemente esos al final no les vas a poner el brazalete porque no le vas a quitar el brazalete a los que lo tenían para ponérselo a él, pero sí que le demuestras que diariamente pues que está haciendo un buen trabajo, le enseñas vídeos, le enseñas cuál está siendo su trabajo, le refuerzas todas las acciones que son positivas y a partir de ahí, pues bueno, él con sobre todo la confianza que tú le estás transmitiendo y los minutos que le estás dando, evidentemente sabe que eres uno de sus líderes dentro del equipo y entonces, pues evidentemente el trabajo es bueno. Y bueno, Tena, la verdad que ha sido un placer estar este rato hablando contigo. Eres el primer entrenador que se pasa por aquí por mi canal y me ha encantado esto, hablar de la cantera del Villarreal, de cómo formas todos los jugadores y la verdad que ha quedado una entrevista muy guay que creo que puede estar bastante interesante para el que la vea y para el que la escuche y ha sido un placer. Muchas gracias, Tena. Muy bien, muchas gracias a vosotros por llamarme. Bueno, ya sabéis que yo, pues bueno, cualquier cosa que necesitéis, estoy trabajando en Villarreal, pero cualquier cosa que os pueda ayudar y sobre todo para estas iniciativas tan buenas, podéis contar conmigo y sobre todo, bueno, para chicos jóvenes que he visto en tus entrevistas, que estás entrevistando muchos chicos jóvenes, cadetes, juveniles y demás, pues animarles a que sigan trabajando, a que luchen por su sueño, porque en esta vida pues todo es posible.
Y bueno, ahora los que me están viendo, pedir que se suscriban al canal, que pongan la campanita para que le avise YouTube cada vez que haya una nueva entrevista. Que recuerdo que cada 4 días hay una nueva, ya que sea un entrenador como Tena, a un futbolista, con un periodista, que tendremos charlas con periodistas y que deje el me gusta en el vídeo para que yo vea apoyo y pueda seguir. Así que muchas gracias de nuevo, Tena, y un saludo a todos. Muy bien, muchas gracias.